ejemplo de la ley de Ohm, que todavía ni siquiera enunciamos, es la resistencia. Resistencia, en el contexto de la electricidad y magnetismo, es un concepto que está asociado a, ya entendíamos, hay un conductor que permite el flujo de cargas, hay una diferencia de potencial que permite que este flujo de cargas ocurra, o sea, que las cargas se muevan, es como que les pegara un palmetazo y hace que se muevan, un empujón de energía. Y vamos a considerar otro elemento que es el que disipa esta energía que se le entrega como trabajo por la diferencia potencial. Y esa disipación tiene una manera de manifestarse típicas, que son calor, puede ser luz y varias otras cosas. Pero ese elemento es el que le vamos a llamar resistencia, es decir, teníamos el movimiento y este va a oponer o va a hacer más difícil el movimiento, va a ser un trabajo negativo frente al movimiento. Lo que ven ahí en la presentación es una resistencia física que pueden encontrar en cualquier elemento tecnológico, eléctrico. Los más antiguos son más fáciles de ver porque estas son ya más grandes y tiene unas franjitas. Esta resistencia lo que hace es permitir el flujo de carga, o sea, permite que las cargas fluyan, pero genera una resistencia a ese flujo de carga, es decir, va a generar una disminución, o sea, si pasaban 10.000 cargas por segundo, ahora con la resistencia pasan menos. Eso es lo que va a tratar de hacer. Y es una medida a la oposición, siempre la resistencia es la oposición, que un conductor presenta al paso de la corriente eléctrica. O sea, eso es lo que hace. Se opone a el flujo de corriente eléctrica. Y eso también lo podemos entender las personas que son de Santiago o las personas que toman el metro, cualquier medio de transporte donde hay mucha gente, o cuando uno va al mall y a una tienda y hay muchas personas y nos encontramos con una puerta y todos quieren ir a la puerta o a la escalera mecánica, es que se genera un atochamiento. Y eso es lo que podríamos entender también como una resistencia. Un lugar donde, por ejemplo, si se hiciera más estrecho ese paso, va a ser de que la resistencia sea mayor, ¿cierto? O sea, va a haber más roce entre las personas, se pierde energía, uno anda más lento. O sea, si la puerta es pequeña, si el lugar por donde vamos a pasar es más pequeño, se va a generar una resistencia. Considérenlo. Y también otra manera en que se genera esa resistencia es que el camino sea muy largo. Si el camino es muy largo, vamos a perder energía y vamos a disminuir nuestro flujo. Son las dos maneras en que podemos entender las variables más simples que interfieren con la resistencia de un elemento. En la parte eléctrica es lo mismo que en el flujo de personas en un metro que pasa por una puerta o por una manga, porque vamos a considerar el largo de la resistencia y también el área transversal de esa resistencia. A mayor valor de la resistencia, menor va a ser la capacidad de conducción de ese material y viceversa. O sea, es muy básico. Pero es considerar otro elemento que es lo que ya habíamos conversado al principio, que es la conductividad. La conductividad de un elemento está asociado a la resistencia que opone. Y por eso vamos a considerar nuestros elementos conductores como ideales, es decir, que no generan ninguna resistencia. La resistencia del elemento va a ser 0 para el elemento conductor. A mayor valor de resistencia, menor es la capacidad de conducción del material. Y como ya les dije, considerar estas dos variables, el área transversal, mientras más pequeña es el área transversal, más resistencia se genera, y también, mientras más largo, también más resistencia se va a generar. Lo podemos escribir de la siguiente manera. Para un conductor de largo L, área transversal A y resistividad ρ, se tiene que la resistencia R está dada por ρ por L partido por A. Esta es la manera en cómo se calcula para un conductor su resistencia. Podemos notar que ρ es un elemento que no hemos discutido hasta ahora, pero tiene que ver con el propio elemento que estamos utilizando, es decir, su composición química. Pero hay otra parte que no es la composición química, sino que es su forma física. Es directamente proporcional al largo, es decir, mientras más largo, mayor resistencia, por eso está en el numerador, y mientras más área transversal, es menor la resistencia. Por eso está en el denominador de la fracción. A mayor área del conductor, menor resistencia. Mientras menor el área, aumenta la resistencia. Lo mismo con el largo, pero al revés, porque está en el numerador. A mayor largo, mayor resistencia.
menor largo, menor resistencia. La resistencia entonces es directamente proporcional al largo e inversamente proporcional al área transversal. Y tiene una constante de proporcionalidad que es lo que le da la parte química del conductor, que es este ρ, que es la resistividad. Por último, entendamos que la resistencia es una magnitud escalar, en ningún caso tiene dirección y sentido, tiene solo magnitud. Según el Sistema Internacional de Medida, se mide en ohm, en honor a Ohm que hace la ley de Ohm, y depende del material del conductor y es directamente proporcional a la temperatura. Esa variable de directamente proporcional a la temperatura no la vamos a trabajar por ahora, pero podemos entender de que si un elemento aumenta su temperatura, se va a dilatar. Y cuando se dilate, va a aumentar su área transversal y también puede aumentar su largo. Ambas cosas van a hacer de que disminuya directamente proporcional a la temperatura. El detalle de que la resistencia sea directamente proporcional a la temperatura tiene varias partes para poder entenderse, pero por un lado está que se dilata, se va a dilatar el resistor, entonces va a aumentar su área transversal y va a aumentar su largo. Ambas cosas hacen que varíe su resistencia, pero también entendamos que la temperatura está asociado al choque entre las partículas. Entonces, si hay más choque entre partículas, piensen como cuando estaban en el metro tratando de entrar a una puerta. Cuando hay choque entre personas es porque hay un lugar con mayor resistencia. Es una manera de recordar que la temperatura tiene una incidencia directa con la resistencia de un elemento.